En Malvinas Causa Central, uno de los temas que siempre tratamos es la cuestión de la pesca, algo que es hablar justamente de la causa Malvinas y algo muy importante para entender también el interés británico en el Atlántico Sur. Y en esta oportunidad, para hablar de ello, estamos en comunicación con un compañero del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Federico Ortega es profesor en Historia, maestrando en Políticas de Desarrollo y justamente en la maestría que está haciendo se está metiendo de lleno en lo que es la cuestión de pesca. Se lo vamos a anticipar para que ahora él profundice por el tema que le parezca, pero también antes de arrancar recuerdo que nuestro programa sale, Malvinas Causa Central, que va por su 10ª temporada, en las radios de las universidades Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Universidad Nacional de Entre Ríos y Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Pero también, si nos estás viendo por el canal de YouTube del Observatorio Malvinas, te invito a suscribirte al canal. Tengo que hacer la publicidad, si no después me retan. Y también en Spotify, si estás escuchándonos en el canal de Malvinas Causa Central, a suscribirte, que es gratuito, es simple, y además después te avisa cuando hay nuevo material, nuevo contenido de Malvinas Causa Central y Observatorio Malvinas. Hecha esta presentación, Fede, un gusto, un honor esta comunicación contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todo el mundo que nos escucha. Un honor y un placer estar acá con vos acá en el programa Malvinas Causa Central, como para hablar un poco de este tema tan importante para la causa Malvinas y para nuestro país incluso. Muchas gracias, Fede. Y justamente antes de empezar a grabar, me hacías mención de lo que estás estudiando vos en la maestría, que es justamente la pesca en el Atlántico Sur, pero en una zona específica, de lo cual además es muy interesante porque se habla poco. Contanos. Bien, yo en la maestría en políticas de desarrollo, bueno, nos capacitan en todo lo que es políticas públicas en la Universidad de La Plata. Mi tema puntualmente de investigación es todo lo relacionado con la pesca en alta mar en el Atlántico Sur. Sobre todo en mi caso puntual, porque yo le doy una visión un tanto más geopolítica, si una maestría está orientada a política pública específicamente, yo le doy una visión bastante más geopolítica. Entonces me oriento de lo que sucede de la conocida como milla 200 para el este, lo que sería la milla 201 y todas las problemáticas que suceden con la pesca ilegal china, la pesca ilegal que ocurre en Malvinas y ahora obviamente con ciertos sucesos que están ocurriendo en este momento, lo que sucede en las Islas Georgias y Sandwich del Sur, que también son argentinas, a pesar de la ocupación británica en las mismas. Y justamente en esta zona son las Georgia del Sur, Sandwich del Sur, quien escuche con frecuencia Malvinas Causa Central, sabe en especial que de Georgias hablamos bastante, no solo por el reclamo argentino, sino también por lo que pasó en 1982, también en la Sandwich del Sur, donde en la isla Tul se había instalado en 1976 una base, entre comillas, científica argentina, era de la Armada para tener presencia, pero ahí los ingleses están pescando mucho. ¿De qué se trata esto? Y además lo están declarando como zona de protección marina, pero desarrollalo, Fede. Bueno, básicamente, empezando por justo el que me diste, Juan, eso es una declaración unilateral que habrá ocurrido para el 2012, ahora se está prolongando también el tema de la protección marítima en aguas ocupadas por Gran Bretaña, nunca hay que dejar de mencionar esto, así como hablamos, bueno, las Malvinas son argentinas, no hay que dejar de mencionar que tanto en Malvinas como en Georgias y Sandwich del Sur hay un gobierno de ocupación en este instante. ¿Qué es lo que sucede? Este gobierno de ocupación usurpa recursos argentinos, que son todos los que están en esta zona que Gran Bretaña fijó de manera unilateral, después de, con los acuerdos de Madrid, el tema de, se armó un acuerdo de gallinero, son todas zonas que Gran Bretaña ocupa de hecho, en la cual provee un sistema de licencias de pesca que ahora en el último tiempo se han prolongado para que duren 25 años, es decir, las que ya duren desde el 2023 van a durar 25 años más, por lo tanto, los armadores que tengan licencias para pescar ilegalmente en aguas ocupadas por Gran Bretaña van a tener una estabilidad fuerte porque van a tener licencias hasta el año 2048. ¿Esta licencia cómo funciona?
se ofrece, el gobierno de ocupación ofrece un cuadrante a pescar una determinada especie, distintos tipos de licencia B, X. Las que más nos importan a nosotros son las licencias del calamar ilex, nos importan todas, pero en el calamar ilex y el calamar lóligo, que son especies de alto valor lucrativo, que los británicos usufructan una enorme cantidad de esta especie. Para ser exactos, en lo que va del año, llevan de calamar lóligo, por datos de la ocupación misma, 85.290 toneladas de calamar lóligo, y de calamar ilex 73.053. Yo en clase siempre hago este ejercicio. Un calamar, yo he podido conseguir, pesa un cuarto de kilo. 4 calamares son 1 kilo. 4.000 son 1 tonelada. Bueno, de ahí la audiencia que se da una idea de cuánto representa en cantidad. Estamos hablando de millones, que podrían abarcar un montón de espacio. Es algo que a la dimensión uno no se lo imagina. Con estas licencias, la ocupación de Malvinas tiene el 40-50% del PBI, depende de los números del año que se mire. Llevan un conteo bastante minucioso de eso, no tanto del sistema de licencias, que es bastante oscuro. De hecho, hasta consultoras mismas se lo han criticado, consultoras contratadas por el gobierno de ocupación han constatado que son sistemas como mínimo arbitrarios en muchas especies. Y bueno, en las Georgias y Sandwich del Sur, que más allá de que no haya población estable, firme, al nivel de la ocupación de Malvinas, Gran Bretaña actúa casi como en un coto de pesca casi que privado, en el cual se repartieron licencias de pesca. Actualmente han repartido 4 más, que se concentran sobre todo, bueno, en flota británica y flota neozelandesa, y alguna presencia chilena, pero es minoritaria en comparación, extrayendo recursos, bueno, en tanto distintos, sobre todo una especie que se la conoce como Austromerluza, el famoso krill, draco rayado, especies que no son tan conocidas por nosotros porque no las vemos tanto en nuestro mercado, bacalao, y a uno que usualmente se lo conoce en el colegio, lo llamaba el pez granadero, un pez con ojos saltones. Así como en un paño general, esto es lo que suele ir sucediendo, lo que está pasando ahora mismo. Ahí recuerdo estamos conversando con Federico Ortega, integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y también de DIGMA, no lo dije al principio, así los compañeros, compañeras de DIGMA no se ofenden, no, por supuesto. Fede pertenece al equipo de investigación de la cuestión Malvinas y labura allí una gran cantidad de compañeros, compañeras en esta causa malvinera. Federico, ahí resaltás varios puntos importantes. Primero, el PBI que tiene justamente el ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas a través de las licencias pesqueras, también ilegales, que además lo está haciendo en las Georgias Sandwich del Sur, territorio reclamado, por supuesto, por nuestro país, porque es usurpado por los británicos. Pero acá es importante destacar esto, los ingleses venden licencias, es decir, vienen de otros países, que por lo que señalás pertenecen al Conmebol, Nueva Zelanda, a unos países británicos. Entonces, debería, Argentina empezar a pensar directamente en ver contra estos países qué medidas se tomaría. Y por otro lado mencionaste los peces que pescan ahí, ¿no? Sí. Y decías, me pareció un dato que también lo quiero traer, por lo menos primero la reflexión, después profundizamos. Decías, bueno, algunos peces que quizás no son tan conocidos para nosotros, pero que no son conocidos porque justamente no nos generan esa cultura de estar mirando al mar, entonces estamos siempre mirando a algo que nos encanta, que es a la tira de asado, y no estamos preocupados por nuestro mar, donde hay una gran cantidad de proteínas, que además está siendo usurpada y además saqueada por el país que está en nuestro territorio. Entonces, a ver, repasemos esto. Quiero volver a lo de los peces que decías. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo es? Vienen, dicen, bueno, vos explicabas cómo era, van a un cuadrado, están pescando ahí los que venden la licencia por un determinado tiempo, pero ahí los pescados estos, o los peces que vienen a tirar la red y después a llevarse. Resaltemos esos datos que dabas, que me parecen importantes.
Sí, eh, bueno, obviamente ahí haciendo una salvedad, Malvinas es una cosa en cuanto a los capitales que vienen a pescar y la zona de las Georgias y Sangües del Sur es un poquito distinto. En las Georgias y Sangües del Sur ahí sí hay mucha más presencia británica y algo de neozelandesa porque es un tipo de pesca un tanto distinta, es una especie un tanto diferente, es una especie muy de agua fría, como quien diría. El calamar, si bien es de agua fría, es pescado no casualmente por flotas españolas. En su mayoría son flotas españolas que tienen licencia para este calamar lórigo. No solo españolas, sino que también tenemos algo que en el inglés se lo conoce como joint venture o asociaciones mixtas entre capitales españoles y capitales de la ocupación, es decir, lo que era la antigua Compañía de las Islas Malvinas, se asociaron y crearon estas joint ventures que operan con la lógica global. Es decir, no es simplemente pescar, sino que es extraer el recurso, las imágenes que usualmente se ven en la televisión de las luces en el mar, cómo funciona eso. La luz atrae al plancton, que es la comida del calamar. El calamar va detrás del plancton y así lo capturan. Tenemos, bueno, flotas obviamente españolas y de capitales de Malvinas, entre comillas, y estas asociaciones, que en su mayoría, ¿cómo funciona? Pescar en alta mar es caro, porque imagínate tener el auto prendido a las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es un gasto en nafta enorme, además de gasto en maquinaria. Si un auto más o menos viejo se te puede romper por tenerlo prendido mucho, imagínate un barco, que muchos ya tienen unos cuantos años, 20, 25 años de antigüedad. Entonces, ahí ya tenemos un gasto, el gasto de los combustibles. Y el tema de Malvinas está bastante lejos de lo que es Europa, de lo que es España, lo que es Gran Bretaña. Es algo que lo hemos mencionado siempre. Entonces, imagínate lo que es transportarlo hasta allá. Estamos hablando de que no es algo barato. Por eso, muchas empresas poseen subsidios estatales al combustible. Entonces, hacen también una triangulación que es ir hasta Montevideo, para también ahí hacer como un polo logístico, como Montevideo son tanto más laxos que nuestra legislación. Entonces, transportan desde ahí el producto hacia el puerto de Vigo. Vigo es el centro del tema de la pesca española en Malvinas. Es, bueno, Malvinas, Montevideo, Vigo, que ahí están los astilleros, los armadores, donde hacen todo el tema de la entrada al mercado europeo, que es, lo venden como el calamar con el perdón de la palabra, las Falklands. Dice Falklands calamar. Entonces, así funciona el tema español, que como bien habías mencionado, Juan, ¿qué se hace? Se les da un cuadrante en especial. El calamar tiene 2 temporadas que son sobre todo a principio de año. Como el calamar es una especie que vive un año, es una especie de vida cortita, no se puede predecir tanto cómo es el tema del futuro. Es decir, uno con la merluza puede estimar, bueno, dependiendo de la cantidad de pesca que haya y de las políticas que haya de no capturar merluzas juveniles, las más pequeñas que todavía se pueden reproducir, se estima, bueno, pescando esta cantidad se puede estimar que puede ir creciendo la especie. No, el calamar es distinto. Es de un año al otro varía un montón, porque al ser una especie de agua fría, el cambio de temperatura del mar te la hace variar. Un cambio climático o un evento climático como el niño o la niña te pueden cambiar 180 grados todo. De hecho, en el 2016 hubo muy poca pesca en algunos lugares por ese tema. Entonces, temporadas son sobre todo para enero hasta junio y hay una pequeña temporada que suele ser en agosto o septiembre, que ahí son las grandes pescas en Malvinas, en las aguas ocupadas por los británicos, que estipulan unos vetos. Sí. Ahí te interrumpo porque está buenísima esta aclaración que haces, Fede, porque además es para entender también la pesca en el Atlántico Sur a través de la pesca ilegal que hacen los británicos. Es decir, alrededor de Malvinas en especial son los españoles, si bien hay otros, como venís señalando, que vienen en su cuadrante, pescan, de ahí van a Montevideo, de Montevideo hacen el traspaso de todo lo que pescaron y lo llevan al destino final. Esto es alrededor de Malvinas, sí. específicamente. Bien. Bien, y además porque señalabas antes también, y me habías corregido, está buenísimo porque lo tenemos que entender de la manera que lo venís explicando, que alrededor de las Georgias y Sandwich del Sur, bueno, ahí pescan más lo que es bandera británica, digamos.
y claro, todo lo que es Commonwealth, Nueva Zelanda, una pequeña proporción Chile, porque son flotas que están más preparadas para las aguas australes, entonces, y hay un mercado un tanto más interesado en los peces antárticos, sobre todo el bacalao y eso. Uh-huh. Bien, entonces tenemos así repartido la pesca para los británicos en el Atlántico Sur. Exactamente. Y la situación nuestra es, bueno, nosotros decimos, bueno, por supuesto, es ilegal porque es un territorio en disputa reconocido por las Naciones Unidas, pero además, en las Islas Malvinas tengo entendido que sí, pero vamos a Georgia, Sandwich del Sur, en realidad los tres lugares. Y vos Sí. desarrollalo, Fede. El calamar es un pez que se desarrolla en nuestro mar territorial y después pasa por el territorio usurpado y también después va a lo que es la famosa agua internacionales. También muy entre comillas, después lo explicarás o lo desarrollaremos. En las Georgias y Sandwich del Sur, ¿pasa lo mismo con los peces de El ahí? calamar, el calamar no llega tanto hasta ahí, Claro. sino que el comillas nacimiento sería en lo que por el tema de la corriente fría de Brasil, es decir, nacería en la zona cercana al Uruguay, un poco más al norte, un poco más al sur. Va haciendo su proceso de maduración a medida que va hacia el sur, hasta finalmente llegar y madurar en la que es la zona ocupada por los británicos, en Malvinas. Es transzonal totalmente, ¿por qué? Porque pasa por las tres zonas, pasa por la zona un poco compartida con los uruguayos, pasa por zona de Colombia y Argentina, pasa por las denominadas aguas internacionales, por las aguas ocupadas por los británicos, es decir, hace todo el recorrido en su anito de vida, Bien. básicamente. Bien, bien. Y es importante también destacar que en lo que es denominado aguas internacionales, también hay ciertas de ellas que podría implementar Argentina, porque cuando un pez se desarrolla en todo lo que es nuestro mar, es también tomar medidas para protegerlo, ¿no? Es una cuestión de ecosistema. Fede, ¿y qué ves de lo que pasa tanto en las Georgias y Sandwich del Sur? Tenemos una situación muy puntual ahí. Hay una organización de regulación de ordenamiento pesquero en lo que es la Antártida, ya desde el mismo Tratado Antártico, que se trata de proteger lo más que se pueda el ecosistema antártico, en lo que se puede tratar de no tocarlo. Hay una organización que se llama específicamente la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Los especializados llaman la CURMA, así las siglas bien rápido, que son los países que tienen una porción que reclaman de la Antártida mediante criterios científicos estipulados, dicen, bueno, cuánto se puede pescar de determinada especie y cuánto no, fijar unas cuotas, mantener ciertos estándares científicos. Para que veamos la importancia de lo particular de esto, Estados Unidos y Rusia se sientan en la misma mesa con Gran Bretaña, con Argentina, con Chile, aún viendo las circunstancias actuales. En este caso, como quien diría, los comités técnicos casi que en un sentido van por un lado y la geopolítica prácticamente va por otro. ¿Por qué? Hubo toda una disputa que los rusos presentaron un proyecto en 2021 diciendo que no reconocían ciertos estándares científicos que había de conservación, basados en datos propios. Gran Bretaña y el resto de lo que usualmente se llama el bloque occidental no lo reconoció, dijo básicamente que no, que lo que los rusos presentaron no era científico. Entonces quedó un gris, dicho mal y pronto, en el cual hay una especie que es la Austromerluza, que quedó con cierta desprotección. Los británicos aprovecharon, escudándose en lo que los rusos hicieron, como lo hizo, entonces si yo lo hago está bien también. Nosotros no reconocemos estas cosas porque los rusos tampoco lo hicieron. Dijeron básicamente así. Entonces, ¿qué hicieron? Extendieron más licencias de pesca para la Austromerluza en la zona de las Georgias del Sur. Al ser un ecosistema tan frágil, es un peligro para el medio ambiente mismo, que fijémonos en la paradoja, Estados Unidos mismo le dijo a Gran Bretaña que no lo haga y que iba a poner a las flotas que pescaban ahí como flotas piratas. Mismo Estados Unidos de América, sus aliados de toda la vida, hicieron esto de decir, bueno, no lo hagan porque están yendo en contra de lo que el Tratado Antártico. Básicamente hicieron este cuestionamiento hasta a su mismo aliado. Pero tenemos un poco estas situaciones, lo que sucede
actualmente ahora. Bien, pero tenemos entonces esto que venís planteando, más la pesca que vienen realizando, y los británicos además vienen impulsando justamente todo lo que es una protección alrededor de las Islas Malvinas, de las famosas áreas protegidas, donde también, no voy a decir que es involuntariamente, porque no creo que así lo sea, Argentina ha entrado también en ciertos aspectos de protección. Bueno, está lo que es el proyecto Agujero Azul, que es donde se hundió el submarino Ara San Juan, donde hay denuncias que justamente hay ONG relacionadas a las Islas Malvinas que vienen impulsando declarar esto como área protegida para en realidad proteger los recursos naturales y que los ingleses pesquen tranquilos o vendan al menos sus licencias tranquilas. Obviamente, porque más allá de que Gran Bretaña, la ocupación de Gran Bretaña y Malvinas fija ciertas zonas de veda, la pesca se sigue haciendo. De hecho, viendo la enorme extensión de la zona, que si no me equivoco anda casi por el 1.000.000 de kilómetros cuadrados, no tienen prácticamente medios para fiscalizar, para controlar. Tienen en la zona de las Georgias y Sangre del Sur, tienen 1 o 2 barcos. En las Malvinas tienen 3. No, están confiando en la buena fe de los que pescan. Y la buena fe de que declaran todo lo que pescan. Eso es una cosa que esta consultora llamada Macalister Elliott hizo un informe, el cual no es público, sino que uno se entera por la respuesta que le hizo el medio Penguin News a ellos de lo que se trataba, casi un teléfono descompuesto, pero que nos sirve para entender Claro. por dónde va la cosa. Se le criticó la arbitrariedad, se le criticó que se sigan enfoques no tan relacionados con el medio ambiente, que los estándares de conservación son dudosos, como mínimo. Esto para una especie, pero no hay nada que nos indique que no pueda suceder con el tema del calamar. Viendo la cantidad que sacan y que no hay cosas que no son nada transparentes, entonces uno no le queda más que pensar de que estamos en una situación grave. De hecho, muchas de las campañas de prospección fueron hechas en conjunción con el Víctor Angelescu, uno de los barcos del INIDEP, por unos convenios que hubo con la ocupación en el gobierno anterior, que en cierto sentido tuvo una colaboración fuerte con la ocupación en ese sentido, A ver, permitió. contanos un poco de eso, Fede. Y a ver, bueno, obviamente con el convenio Fort y Duncan, que básicamente se hizo este nuevo paraguas de soberanía, en el cual la soberanía queda casi que por un lado y el tema pesquero por otro, se hicieron un montón de convenios de investigación científica que terminaron en la práctica favoreciendo la ocupación, porque hubo un montón de documentos estadísticos de la ocupación que dicen que fueron hechos en conjunción con el Víctor Angelescu, un barco del MIDEP, que básicamente les sirvió para hacer los stocks pesqueros que hay en las aguas que ellos ocupan. Poder estipular, bueno, cuánta pesca hay, cuánto de las licencias se podrían prolongar más, cuántas más podría haber. Y estamos hablando de flotas que sacando, bueno, obviamente, hay toda una tendencia en los medios a tirarle palos mal y pronto a las flotas chinas. Que existen, existen. En la zona de Malvinas no, porque el gobierno de ocupación le dejó de dar licencias en el 2007. Pero tenemos a Taiwán, tenemos a Corea del Sur, tenemos a España, tenemos portugués, y en las Georgias del Sur y Sandwich del Sur tenemos a los neozelandeses y a los chilenos. No quiero dejar de mencionar esto, porque el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, alguien que no se puede decir que es antibritánico, puso en sus informes sobre la trata de personas, juntamente trata de personas, a las flotas surcoreanas y taiwanesas como una de las que tienen grandes problemas con el tema de la trata, con el tema de trabajo mal pago, para no decir esclavitud llana. Secuestros, extorsiones, pasar temporadas en alta mar, porque supongamos, la flota fresquera marplatense y otras flotas tienen cierto ida y vuelta con la costa, van y vienen, no sé exactamente cuánto, pero van y vienen. En cambio acá pueden pasar meses, incluso años en alta mar, sin tocar tierra nunca, sin ver a su familia, sin tener contacto con nada de lo que es de ellos en alta mar. El combustible mismo, esto también es otra cosa que, estas cosas que habías mencionado con el tema de las aguas internacionales, no está también visto que es el tema de los transbordos. Hay enormes barcos, buques cisterna, con banderas de conveniencia que
llevan combustible a estos barcos para que sigan operando. Para que no tengan necesidad de tocar tierra, les dan el combustible, les reciben la captura y bueno, si hay alguna persona que está muerta, la tiran por el agua. De hecho, en Montevideo hay ONGs que denuncian que en un momento cada barco pesquero pasado le tiraron muerto. Un ganés, un senegalés, que también era capturado, dicho mal y pronto, por estos armadores pesqueros. Sí, y además para sumar a esto que estás contando, recuerdo, estamos conversando con Federico Ortega, integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y del equipo de investigación de la cuestión Malvinas, EDICMA, que además ha sido denunciado, como vos recién resaltabas, por un montón de organismos que ninguno puede estar acusado de izquierdas, inclusive hasta ni de progresistas, ni de nacionales, ¿no? Que muchas ONG inclusive con vínculos con el poder de los países que vienen a saquear, que están denunciando estas cuestiones, ¿no? De la cuestión de cómo laburan la gente que está ahí pescando, la situación grave que están pasando. Fede, y la situación del Estado argentino ante esta pesca, ¿cuál es? Y obviamente ya desde el gobierno de Alberto Fernández ya como que se le empezó a tomar un poco la mano al proceso, es decir, se empezó a entender un poco cómo es el trasfondo y cómo funciona. ¿Por qué? A principios de este año se empezó a hacer un seguimiento a las flotas chinas que hacen todo el recorrido, porque esto, como dijimos, es un proceso global, yo lo llamo la producción marítima globalizada en un esbozo de concepto, que se produce en alta mar, hasta la pesca misma se procesa en alta mar, no necesita tocar tierra jamás casi. ¿Qué hacen? Las flotas pesqueras chinas, en su mayoría capitales chinos, vamos a decir la verdad, bajan, entre comillas, por lo que es Perú, Chile, siempre por fuera, ¿no?, de la zona económica exclusiva, por la milla 201, van hacia el sur, cruzan por el estrecho de Magallanes, ahí la flota argentina los vigila en aguas argentinas para que pasen sin pescar, supuestamente se los vigila por lo que ellos nos dicen, y entran, después salen en esta zona económica exclusiva en la milla 201 y ahí hacen su faena. El gobierno argentino ha contratado algunos barcos, ha aumentado las sanciones a los barcos que entran en la milla 200, a lo que es zona económica exclusiva argentina. No se ha capturado tanto porque es un océano enorme a controlar, no tenemos tanta capacidad. Hemos contratado a algunos pesqueros multipropósito de Francia, cuando por un convenio medio extraño que hubo en Sí, su momento los con el 4 gobierno. patrulleros que acaban de recibir la Armada, ¿no? Los famosos 4 patrulleros del Naval Group, que son uno de los grupos más corruptos de Francia, por algunas noticias que han circulado. Cuestión, con esto intentan patrullar, hay un comando conjunto que, hablando con ellos en una reunión de Cancillería, hacen lo que pueden. Hay sistemas digitales que hacen lo que tienen al alcance de la mano, porque son prácticas que ya los pesqueros ilegales, del capital que sea, lo tienen bastante aceitado. En caso que quieran pescar en aguas argentinas. Usualmente con lo que pescan en las denominadas aguas internacionales, entre comillas, les alcanza. ¿Qué hacen? Hay unos sistemas llamados BMS o AIS, que son Vessel Monitoring System, es un GPS, que todos los barcos del mundo tienen pesqueros por cuestiones de seguridad. Hay un accidente, detectan la última posición y mandan la ayuda. Es un protocolo marítimo básico. ¿Qué hacen? Milla 201 está prendido, se apaga. Un error del sistema, una falla eléctrica. 12, 24 horas después se vuelve a prender, en el mismo lugar, un poquito más lejos. ¿Qué hicieron? Apagaron el GPS, entraron en zona económica exclusiva argentina, salieron y lograron aprender. Es una práctica muy usual que se hace. Y al ser ya lo que usualmente se denomina como aguas internacionales, ya uno entra en un brete legal de que no puede accionar, porque ahí ya está entrando fuera de la jurisdicción. Es un problema bastante grande que hay, porque es como que uno está atado de pies y manos. Lo único que puede hacer es ver. Si uno acciona, tiene que tener alguna herramienta legal. Hay unos convenios para la protección de especies transzonales que se firmaron un poco después del acuerdo de Nueva York para el fin de la década del 90, que lo que se sugería, no era letra firme, no era se sanciona A, sino
Se sugiere que los países ribereños tengan convenios con los países que pescan en la zona. Esos convenios hoy por hoy casi no existen. Se está intentando hacer un convenio con China para que pesquen de una manera más sustentable, entre comillas, suena hasta irónico, pero hoy por hoy es la única herramienta de la que el Estado Nacional puede dar gala de que tiene un intento de negociación con China. De hecho, se denomina que la pesca ilegal es la británica, la China no, casi ni se la menciona, en muchos estados, en muchos estamentos del Estado argentino. O sea que la pesca ilegal es la que se hace a través de las ilegales licencias que venden los ingleses, pero la de la China, milla 201, no se la menciona como ilegal. Claro, al no haber tantas herramientas para atacar esto, obviamente se hace un foco, si bien en cierto sentido es correcto, porque la pesca en Malvinas es ilegal, la legislación argentina va más allá de la legislación argentina, contraviene la legislación argentina, que dice que hay que hacer otro procedimiento con la subsecretaría de pesca, pedir un montón de papeles ahí, que hay unos controles un tanto más estrictos, está yendo más allá de lo que es la legislación argentina, por lo tanto es ilegal. La pesca en la 201 también, pero no es una u otra, ambas lo son, ambas perjudican al medio ambiente y ambas de manera más o menos directa nos afectan. ¿Por qué? Vamos a suponer un número al azar, 400.000 toneladas de calamar en el Océano Atlántico Sur, que bueno, van creciendo a medida que se acercan de Brasil hacia el sur. Si ya, por decir un número, 100.000 lo pescan las flotas chinas, son 300.000 que quedan para la Argentina. Y otras 100.000 que son pescadas por los británicos en Malvinas y aliados, 200.000. El número va bajando, con lo cual no solamente se complica en un sentido la sustentabilidad de la especie, ya como dijimos es anual, por lo tanto no es tan estricto como el tema de la merluza, también se nos están sacando recursos a nosotros. Ese es el gran problema que existe hoy por hoy. Y ahí entran también dos polémicas, me parece, porque la famosa, esto que decíamos antes, de que, por ejemplo, el calamar Ilux argentum, ¿no? Llamado así, crece, desarrolla en nuestro mar y en un momento no distingue entre milla 201, milla 190. Entonces, Argentina sí tendría o debería tener una política de Estado que, más allá de que pase lo que es las aguas territoriales, también protegerlo, porque además también se ha reconocido lo que es la plataforma continental argentina y eso le da cierto poder para proteger justamente el ecosistema. Entonces, por un lado, habría medidas para pensar y empezar a desarrollar. Por supuesto que ninguna es para mañana, supongo yo, siempre es una complejidad. Y después están las que son a través de las licencias británicas. ¿Qué hacemos con España? ¿Qué hacemos directamente? Me parece a mí. ¿Cómo el gobierno, digamos, si es que el gobierno hace algo en contra de eso, o vos, Federico, que estás estudiando justamente, maestrando en políticas de desarrollo en la Universidad Nacional de La Plata y quizás que es en el tema que te estás metiendo, ves que se podría empezar a tomar alguna medida? A ver, lo que quieras, o la situación o lo que podríamos empezar a desarrollar. Sí, la situación es compleja, básicamente porque estamos hablando de potencias mundiales. China es una potencia mundial, si no es la segunda potencia mundial, es la primera, depende del número que se tome. Y es un actor fundamental en nuestra economía, por lo tanto, son lo que compran las hojas. Siempre estamos mirando hacia la tierra y no hacia el mar, como ya habían dicho primero, ¿no? Básicamente es uno de los principales mercados para nuestra producción. Así que ahí es un fino hilo en el cual uno camina, porque una medida mal tomada te puede generar un problema con China. Pero aún así sabemos lo que China hace. Si bien hay algunos grupos que tratan de soslayar las cosas que China hace mal o que perjudican el medio ambiente o a los países de América Latina, entonces hay que tomar en cuenta eso también, que sus prácticas son a escala mundial y sus prácticas no siempre o casi no benefician a los países en cuestión. Pueden perjudicar tanto a Ecuador, tanto a Perú, tanto a los chilenos, tanto a nosotros mismos, porque son menos calamares en el mar para que nosotros podamos
pescar para vender acá, obviamente, es un animal que tiene un montón de proteínas, al igual que la merluza. Hay muy poca cultura marítima, mismo lo que mencionamos hoy, somos un país que le damos a la espalda al mar. El pescado son animales, son especies que tienen un montón de nutrientes, proteínas, ácidos grasos benéficos. Bueno, César Lerena habla un montón de eso y que se desconoce un montón. Hay especies que son muy fáciles de cocinar, hay un montón de beneficios que se les da. El tema es atacar el foco. España, hoy por hoy, si hay ocupación sostenible del Reino Unido, Malvinas, si las Malvinas se pueden sustentar solas en absolutamente todo, sacando la base de monta agradable, Malvinas se autosustenta en todo, la tiene superávit, tiene el PBI per cápita más grande del mundo, pues son 70 millones de dólares divididos entre los 3.200 ocupantes, que saca cuenta, lo saca, es porque España, en buena parte, sustenta esa ocupación, como con las licencias pesqueras del calamar y otras especies. ¿Qué habría que hacer ahí? Si hay que tratar de entrar un poco en el mercado europeo, en la Unión Europea, y tratar de o competir nosotros contra las especies que uno pesca, que es una complicación enorme, porque tienen esos beneficios de entrada todavía, de arancel cero. Hay algunos productos que por el tema Brexit les han puesto un arancel entre el 8 al 15%. ¿Qué es lo que tranquilamente pueden hacer? Bueno, no dejan entrar producción británica. Recordemos, son asociaciones entre británicos y españoles. Cambio la bandera, pongo la bandera de España. Entran sin problema. Entonces, un simple cambio de bandera, un simple cambio de firma, no hay arancel. Argentina está en desventaja en eso. Sancionar a las empresas, hay algunas que pescan tanto acá, en nuestras aguas, como en aguas ocupadas por los británicos, que también son nuestras, pero están ocupadas. Entonces, una política de sanciones yo calculo que sería un primer gran paso, como para que para que ocupación no se pueda sostener a largo plazo, porque es algo que desde el primer momento, desde que Occidente las descubrió para sí, las grandes potencias les importó Malvinas porque la pesca, bueno, obviamente, pero también va a ser un paso interoceánico. Para que la población que ocupa ese paso interoceánico pueda sustentarse, necesitan la pesca. Entonces, ¿qué mejor manera de atacar la ocupación que atacar el tema pesquero? Por ahí tiene que ir la cosa, considero yo. Tratar en la medida de lo posible, tratar de concientizar del lugar que se pueda de que estamos hablando de una situación ambiental complicada, que estos países que tanto se dan de el cinturón azul que Gran Bretaña trata de poner con zonas protegidas en todas sus colonias, y justamente, bueno, César Ledena también habla del tema del agujero azul, que hay una ONG con capitales británicos que está tratando de hacer una protección en el agujero azul. Sí, destaco de esta ONG porque es importante eso. Es una ONG de Estados Unidos que tiene 2 islas en las Islas Malvinas. Estamos hablando de, a ver, que lo entiendan, digo, porque Diputados lo aprobó. Diputados lo aprobó sabiendo el Frente de Todos por mismos científicos del Frente de Todos, donde señalaban desde hace un año atrás sobre esta ONG y sobre que no era un proyecto que beneficiaba a la Argentina y sí que beneficiaba a los ingleses. Acá, digo, Daniel Filmus tuvo una fuerte política para que el Frente de Todos lo vote. La pregunta será ¿por qué? Yo en algún momento lo debería explicar. Filmus, Obviamente. sobre todo lo de esta ONG. Digo, para poner en contexto, porque Argentina se está sumando, algunos diputados y diputadas lo votaron por una cuestión de, son un bloque, le dijeron que lo vote, lo votaron, y sin conocimiento, pero hay un sector que sabía de esto. Entonces, lo tenemos que denunciar más fuerte para que den explicaciones y si en el Senado llegara a avanzar, que esto se discuta porque hubo un acuerdo, porque además también pongo en contexto, para que no sabe qué es Proyecto Agujero Azul, de la diputada Camaño, que con acuerdo con Massa, de que no pase por comisiones en diputado, entonces hubo mucha polémica alrededor de esto. Digo, quería destacarlo porque no es menor lo del Proyecto de Agujero Azul, no es menor lo de esta ONG, que tiene 2 islas en Malvinas, nada más y nada menos. Fede, perdón que te interrumpí. Sí, no, eso. Lo que dijiste está perfecto. En sí tenemos esa situación. Una ONG estadounidense, Wildlife Conservation Society, es la que obviamente compró 2 islas en Malvinas, islas que son argentinas, la compraron, consintiendo la ocupación.
Estamos hablando de un doble rasero ambiental absoluto. Por un lado, bueno, fomentar, ahora nos enteramos por esta investigación, de que el agujero azul también hay una financiación de esta ONG. Que Gran Bretaña con el llamado Blue Belt, un cinturón azul para proteger las especies, declararon la Sandwich prácticamente como una reserva marina. Una enorme proporción de las aguas ocupadas de la Georgia del Sur también. Y al mismo tiempo te aumentan la licencia de pesca en la Georgia del Sur, al mismo tiempo consienten, permiten y se sustentan de flotas con unos estándares, unos antecedentes totalmente oscuros, como la flota de Corea del Sur y de Taiwán, para la ocupación. Entonces estamos suponiendo el rasero total. Por un lado protejo, por otro lado permito que pesquen ilegalmente flotas que no sabemos lo que están haciendo en nuestras aguas argentinas. Es totalmente un doble rasero que tiene que ser visto, no es Occidente protege el medio ambiente y nosotros no. Hay un montón de cosas hacia atrás. Federico Ortega es profesor en Historia, maestrando en Políticas de Desarrollo, justamente en la Universidad Nacional de La Plata, y justamente digo, se está metiendo de lleno en lo que es la cuestión pesca alrededor de Malvinas, pero también esto que destacaba, y me parece muy importante, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, Federico es integrante de EDIGMA, el equipo de investigación de la cuestión Malvinas, allá de la Universidad Nacional de La Plata. Aprovechamos y saludamos al compañero Juan Sicilino y al resto de los compañeros, compañeras que están allí en EDIGMA haciendo un gran laburo de investigación justamente en la cuestión Malvinas. Fede, para cerrar, si querés algo que haya quedado afuera o algo que quieras cerrar, lo que te parezca. Sí, básicamente que estas instancias como la que vos me permitiste, Juan, te agradezco obviamente por el espacio, son fundamentales para la defensa de lo que son los recursos nacionales, porque no se trata simplemente de son dos islas que a nadie le sirven, no, son recursos argentinos que pueden hacer la diferencia en un momento. 70 millones de dólares al año que Gran Bretaña se lleva, que pueden generar un montón de cosas, un montón de empresas, un montón de obra pública, recursos mismos, pesca misma, que acá puede solucionar, incluso también viendo el tema de los descartes. Son proteínas que pueden hacer la diferencia. Nuestro mar puede hacer la diferencia en lo que es el destino de nuestro país. Un montón de recursos que se generan, un montón de... Incluso mismo te puede dar la solución, no la solución, pero puede ayudar incluso a la situación del tema del hambre. Se puede lograr que esa pesca que se va, que se descarte incluso, que son especies con muchos nutrientes, se puedan usar acá. Se puede hacer una diferencia enorme. Tenemos que mirar más a nuestro mar porque es nuestro. Ese mapa continental que tanto se ve, ese país es nuestro. Lo tenemos que aprovechar nosotros y tenemos que defendernos nosotros. ¿Cómo? Concientizándonos, defendiéndolo mediante acciones políticas, difundiéndolo, porque al fin y al cabo son cosas que nos corresponden a nosotros y nos pertenecen a nosotros. Federico Ortega, integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Fede, volveremos a hablar seguramente antes de fin de año sobre estos temas que venís investigando, o si no también sobre otros de tus temas, que es la historia, nada más y nada menos. Fede es un gran, además, historiador, sobre todo de la causa y Malvinas. Así que, Fede, muchísimas gracias por ese tiempo con Malvinas Causa Central. Muchísimas gracias a vos, Juan. Saludos a vos, a toda la gente de Observatorio Malvinas, a la gente de IGMA. Gracias por todo lo que hicieron por mí en todo este tiempo y todo lo que hacen por mí. Y saludos a la audiencia y defendamos lo que es nuestro mar y nuestro país.